Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Chagoyan y en esta ocasión me complace presentarles lo que vendría siendo la conclusión o esta parte final de nuestro trabajo de la materia de traductores de lenguajes. En esta materia estuvimos trabajando en un compilador. En esta ocasión lo estuvimos programando en lenguaje de Java y el lenguaje al que a mí me tocaba compilar o al que a mí me tocaba enfocarme fue para PHP. Y pues en este caso me gustaría mostrarles cómo es que funciona, las partes que tiene y qué se necesita para este trabajo. Principalmente para iniciar con este trabajo realizamos lo que vendría siendo un archivo .flex. Esto primeramente configurando nuestro entorno con algunas librerías externas. En este caso yo estuve trabajando con el compilador de IntelliJ. Esto me ayudó a que fuera un poco más visual, a poderme enfocar un poco mejor y tener un poco mejor planteadas estas ideas. Pues primeramente las librerías que estuvimos trabajando fue un Java GFlex, específicamente la versión 1.6.1, y también estuvimos trabajando con Java Cap, la versión 11A, y pues estas son las que nos ayudaron a poder implementar este análisis. Primeramente estuvimos trabajando con un archivo tipo flex, el cual llamamos el léxico. En esta parte nosotros nos encargamos de añadir todas y cada una de estas partes de la simbología, las palabras. Como podemos ver, aquí tenemos los espacios y comentarios, los tipos de datos en PHP, las palabras reservadas, los símbolos y operadores, las operaciones de asignación, operadores aritméticos. Esta parte era la encargada de que nosotros le añadiéramos todos y cada uno de estos símbolos que se utilizan en el lenguaje que nosotros íbamos a implementar, esto para almacenarlo. Como lo íbamos a almacenar, teníamos un generador léxico, un generador flex léxico, el cual nos ayudaba a generar un archivo, en este caso tomando en cuenta o leyendo esta parte del léxico.flex y convertirnos en un archivo entendible o más analizable por nuestra computadora, el cual es este de aquí, léxico php.java. En este es un archivo de texto muy grande que ya está en lenguaje de ensamblador y nos permite darle las instrucciones a nuestra computadora de cómo es que cada uno de estos símbolos se ve, cómo es que los va a entender, cómo es que los va a observar al momento de que nosotros se los vamos a dar. Y pues ya, es la encargada de generar esta parte del código, el cual es el encargado de entender los símbolos que nosotros le vamos a dar. Pero pues entender los símbolos nos ayuda de algo, pero no lo es el todo. Así que para eso estuvimos trabajando en esta parte del sintáctico. ¿Qué es un sintáctico? Pues en este caso el sintáctico es esta parte de cómo se escribe o cómo es que se lleva la redacción de las líneas de código. Esto lo estuvimos trabajando a lo largo de una serie de prácticas y pues lo trabajamos de la siguiente manera. Trabajamos con un parser, el cual nos iba a ayudar a implementar esta parte y pues aquí ya nos íbamos a encargar de asignarle cómo era que se veían estas partes que son las terminales, las strings, los integers, los floats, los booleanos, etcétera, que son todas estas partes que tenía que analizar. Primeramente aquí pues esto ya es una parte que se añadió después, pero pues se implementaba los ints, floats, booleans, strings, arrays, objects, voids, midset, etcétera. Son toda esta parte de la escritura o cómo vamos a nosotros explicarle qué es cada símbolo. Tenemos los no terminales, que es esta parte de... Igual ahorita les voy a mostrar para que lo entiendan un poquito mejor. Pero a grandes rasgos es como la forma en la que nosotros vamos a describir una acción o la función que tiene. Tenemos las precedencias de operadores. Or, and. Esto es más que nada cuando nosotros trabajamos con los símbolos. ¿Qué significa cada conjunto de símbolos? Una simbología inicial, que es para el inicio de cualquier secuencia o cualquier tipo de sentencia que nosotros estemos tratando de analizar.
en nuestro archivo. Y pues bueno, aquí ya empezaban las reglas de producción. Esta parte es cómo nosotros vamos a escribir nuestro código. Pues primeramente, pues aquí ya se añadió esta parte del análisis, porque igual se los presento más adelantito. Trabajamos con simbología, manejo de errores y un generador de un código de capa intermedia. Esta parte se encargaba de darle las instrucciones de cómo nosotros íbamos a programar o cómo se iban a ver nuestras líneas de código. ¿Cómo es esto? Al momento de que nosotros tenemos una declaración, pues tenemos que una declaración es una instrucción o una declaración de instrucciones. ¿Qué es una instrucción? Una instrucción es una declaración de variables, una función, una clase, un bloque de control, una expresión, y se termina con un semicolon o punto y coma. Esto es cómo nosotros vamos a redactar nuestras líneas de código. Ya iniciándolo aquí, yo lo busqué separar un poquito más para tenerlo un poco más entendible. Y pues ya tenemos declaración de variables, que lleva un tipo de dato. Este tipo de dato es una declaración, una variable, lleva un semicolon. Igual, puede ser un tipo de dato con una declaración, con un error, un declarado. Los declaradores puede ser un declarador, etcétera. Esta parte fue un poco más difícil porque teníamos que explicarle a nuestra computadora cómo es que se ven las líneas de código del lenguaje que nos tocó. En este caso a mí me tocó PHP. Como podemos observar, cuando nos referimos a tipo de dato, pues ¿qué tipo de dato puede ser? Puede ser un int, un float, un boolean, un string, un array, un object, un void, un mixed, un iterable, un resourceable, un callable. Es algo muy extenso. En este caso, pues como me tocó el lenguaje PHP, si bien tiene muchos, no son tantos en comparación con otros tipos de lenguajes. Podemos ver los valores, que es un valor, que es un identificador, etc. Esta parte fue un poquito más pesada de programar. Y pues ya después añadimos esta parte de aquí. ¿Esto para qué nos sirve? Para asignarle un valor o asignarle un lugar en nuestra tabla de símbolos, que ahorita les voy a mostrar cómo funciona, y pues un string para añadir esto a un generador de código intermedio. Esto para hacerlo un poco más comprensible todavía para la máquina y que pueda hacer algo que nosotros ya podamos compilar, porque la función inicial de esto es darle un código como nosotros lo escribimos en cualquier compilador, o sea, tal cual como yo lo estoy escribiendo aquí, analizarlo, separarlo, corregir si tiene errores antes de compilarlo o no tiene errores. Una vez analizado que tiene errores o que no tiene errores, se pasa una tabla de símbolos, que es la que nos ayuda a asignarle todo esto. Y una vez que tenemos esta tabla de símbolos, nos genera un código intermedio o de capa intermedia, que es lo que nuestra computadora va a compilar ahora sí. ¿Esto para qué? Para evitar este tipo de errores, que se quede colgado en nuestro programa, que tenga funciones que se estén repitiendo eternamente sin que las podamos detener, etcétera. Pues ya, una vez que les mostré todo esto, todo esto son parte de cómo se programa. Incluso la visibilidad, que es público, privado, protegido, estático, miembros de la clase, que es un tipo de dato, declarador, funciones, visibilidad, etcétera. ¿Qué hacemos con esto? Al momento de que nosotros llenamos todo nuestro archivo de sintáctico.cop, que para esto fue que utilizamos el cop en las extensiones adicionales, pues de la misma forma programamos un generador del cop sintáctico. El sintáctico, ¿qué es? Lo que nos va a ayudar a analizar toda esta parte que les explicaba de la sintaxis de las líneas de código. Una vez que tenemos nosotros nuestro análisis de las líneas de código, ¿qué hacemos? Lo separamos, lo distinguimos. Aquí ya entra aparte del sintáctico, el parser y toda esta parte. Y esto nos va a generar una serie de archivos. ¿Qué archivos nos va a generar? Pues se los muestro. Primeramente nos va a generar un sintáctico un sintáctico php.java, que en este caso es algo muy similar a lo que les presenté con el Flex. Es un código que contiene todas estas formas, todo este tipo de lenguaje, cómo se escribe, para que nuestra computadora lo pueda entender. Como pueden ver, son códigos que se generan a partir de, no lo sé,
Estamos hablando de que aquí yo logré escribir 1090 líneas de código y en esta parte de nuestro sintáctico nos arroja 3636. Es una manera de simplificarlo, ordenarlo de manera correcta para que lo puedan tener nuestra computadora, pero al mismo tiempo de que nosotros tenemos esta parte necesitamos el sim, que esta parte nos ayuda a asignarle un valor a cada una de estas partes, a cada uno de estos identificadores de nuestros códigos, de nuestro lenguaje. Le asigna un valor y este valor es el que va a tomar para buscarlo en nuestro sintáctico. Una vez teniendo nosotros nuestro sintáctico y nuestro léxico, pues pasamos a una partecita un poco más difícil, que es la tabla de símbolos. ¿Qué es una tabla de símbolos? Pues esto nos asigna, una vez que nosotros le demos un texto a analizar, nos va a separar este texto, lo va a dividir, lo va a colar literalmente y lo va a separar por cada uno de este tipo de símbolos. Esto para ahora sí, separado, pasarle lo que viene siendo nuestro léxico, nuestro sintáctico, coincide, pasa a la siguiente parte. Aquí tenemos una clase de símbolo que nos sirve para separar estos símbolos. Tenemos esta parte que es la clase tabla de símbolos, que ya es esta parte cuando nos genera nuestra tabla de símbolos, que son variables de contexto, y aquí se va dividiendo función de contexto de la función, contexto del loop o de un switch. Y aquí nosotros empezamos a analizar estos bloques de código, porque si nosotros analizamos línea por línea, si bien tenemos elementos al azar, funciona, pero hay tipos de elementos que necesitan bloques de código, como lo son el switch, el case, este tipo de funciones, el for, tienen estas partes de códigos. Entonces necesitamos crear nuestro constructor. Nuestro constructor en nuestra tabla de símbolos es lo que nos va a ayudar a esta parte, ya que se nos genera nuestro código intermedio. Esto igual se le añadió después, pero primeramente funciona así. Tenemos una inserción de símbolos, insertar la función con parámetros, insertar una función de tipo de retorno específico, insertar una clase en una tabla de símbolos, insertar un parámetro de función. Esta parte de la búsqueda de símbolos, que es lo que les comentaba, búsqueda de símbolos en una tabla, verificar si es un tipo de símbolo numérico, verificar si es booleano, string, si es una expresión, etc. Esto lo que nos va a ayudar es ahora sí que a dividir y combinar esta parte del sintáctico y del léxico para analizar ahora sí las líneas de código. Igualmente ahorita en la impresión, una vez que se lleva a cabo el análisis de alguna de las líneas, les muestro cómo es que se lleva a cabo esto. Tenemos los contextos, ya que tenemos que trabajar con un contexto. Si sale del contexto, si es una línea aparte o si todavía aparece en el contexto. Esto es muy específico y necesitamos aquí ponerle mucha atención, ya que si algo de esto no nos funciona de la manera correcta, no se van a leer las líneas de código que nosotros necesitamos. Para eso también fue que llevamos un manejo de errores. Como podemos ver aquí, errores semánticos encontrados. Estos errores semánticos pues se muestran para nosotros tener esta parte visual y entender en dónde estamos fallando, qué tenemos que corregir y qué tenemos que mejorar. Y pues aquí ya tenemos nuestra tabla de símbolos. Nuestra tabla de símbolos pues se genera directamente en esta parte de aquí. Nos da el tipo de... Bueno, primeramente es el nombre que se le asigna. Luego lleva su tipo de dato. Luego lleva el valor, la categoría, el ámbito y la posición en la que se encuentra. Dentro de estas estadísticas tenemos el total de validaciones realizadas, el total de estos bloques de código. Tenemos errores semánticos encontrados, los símbolos en la tabla y pues aparte ya se nos muestran aquí los errores semánticos que se encontraron, o si no se encuentran errores pasa a la siguiente fase. Y pues bueno,
en esta parte de aquí es donde entra nuestro generador de código intermedio. Nosotros, al tener este generador de código intermedio, pues su función principal es generar un código limpio, depurado, compilado y sin errores, que este sí es el que vamos a pasar ya por el compilador para que se lea, se compila y funcione. Realmente lo que nosotros estuvimos trabajando aquí es esta parte, como les comentaba, es un limpiador de código, ya que nos ayuda a limpiar el código y dejarlo entendible al 100% para la computadora, lenguaje 100% puro. Y pues es como funciona, es incluso IntelliJ y este tipo de compiladores. Tenemos aquí la lista de instrucciones, este es de tipo de 3 direcciones. Tenemos los contadores para temporales y etiquetas, una pila para manejar las estructuras de control, un mapa de propagación de constantes, que esto es una optimización, como les comentaba, un mapa de tipo para los temporales, una clase interna para manejar las etiquetas de estructuras de control. Aquí tenemos ya tipos de etiquetas, cuando se inicia, cuando se cierra, esta generación de los temporales y las etiquetas, sistema de tipos para temporales, instrucciones básicas, que ya entra la propagación de constantes para optimización, propagar el tipo si el origen es temporal, el if, else, el else if, esto ya es la parte, como les comentaba, que lleva bloques más grandes, un while, ya que el while funciona de manera diferente, un for, que igualmente funciona muy distinto a los demás, tenemos un switch case, tenemos las funciones y ya, aquí se nos muestra cuando se aplican las optimizaciones. La optimización se completó, las instrucciones como eran antes, como son ahora, la reducción y las instrucciones que tenemos en general. Código muerto eliminado. Pues como lo comentaba, pues es depurar nuestro código para poderlo ver. El código intermedio ya de 3 direcciones, se generó el código intermedio, se nos muestra el total de instrucciones, etc. Igualmente, para poder trabajar nosotros toda esta parte, tenemos que llevar un analizador sintáctico. ¿Cómo funciona nuestro analizador sintáctico? Toma el archivo de texto que nosotros le demos, que es el archivo de texto que nosotros queremos compilar en este caso, lo limpia, lo pasa por cada una de estas partes y nos arroja el resultado. Esto ya es como la parte final, el proceso final. Claramente esto funciona incluso desde antes de que nosotros añadamos nuestra tabla de símbolos y nuestro generador de código intermedio, pero como lo comentaba, pues si lo generamos y si analizamos el texto nada más teniendo el léxico, pues se analiza que contenga partes que estén dentro del léxico. Va, está ahí. Si tenemos ya nuestro sintáctico, ¿qué pasa? Se analizan ya las partes sintácticas, que todo esté funcionando de la manera correcta, de cómo fue que se fueron asignando estas partes. Pasa y listo. Ahora entra aquí la tabla de símbolos, ya tenemos un manejo de errores, tenemos esta separación por bloques de código, por bloques de texto, si funciona, si no funciona, si lleva este tipo de expresiones, si no es una expresión, etc. Hasta ahí funciona. Si tenemos nuestro generador de código intermedio, realiza todo lo anterior antes y nos entrega un código limpio. Nos entrega este código que es el que funciona puramente, en este caso en PHP. Y pues bueno, para eso llevamos en esta parte de la entrega final una serie de pruebas. Igualmente, permítanme pegar el primer código a analizar y lo explico. Excelente. ¿En qué funciona nuestro primer código a analizar? Este primer código es un comparador de 3 números. Como podemos observar, nosotros aquí tenemos líneas, por así decirlo, pues deberían de ser eliminadas, ya que son comentarios. Tenemos esta parte de el comentario que nos dice que es el comparador de 3 números. Y pues este código tiene la función de determinar cuál número es mayor, cuál es menor y cuál es el intermedio. Como podemos ver, tenemos, como les comentaba, estos comentarios, tenemos espacios en blanco, tenemos este es un int,
Esto claramente es código de PHP, ya que es el que nosotros estuvimos trabajando y depurando en esta parte del compilador. Como pueden ver, la estructura tiene que ser ya. Tenemos aquí el tipo de dato, tenemos su número, su símbolo de pesos, tenemos el nombre que se le asigna, un igual, que es el que va a asignar el número o lo que aparezca aquí adentro, y un punto y coma, y pasamos a la siguiente. Pues bueno, así es como está estructurado. Como podemos ver, tenemos if, tenemos else if, tenemos else, etcétera. Esto pues ya, el resultado esperado, ¿verdad? Pues vamos a ejecutar nuestro analizador sintáctico. Se tarda un poquito, ya en esta parte lo puse grandote para que se pueda observar. Primeramente, lo que les comentaba, se analiza sintácticamente cada una de estas partes, se van asignando, se van revisando, separando, se van colando, por así decirlo. Y una vez que el análisis se completó, se nos muestra nuestra tabla de símbolos. Esta la acabamos de generar. Tenemos nombre, el símbolo. Ahí vemos nosotros el tipo de dato. Tenemos ints, el valor que se le asignó a cada uno de ellos. La categoría, el ámbito y la posición en la que se encuentran dentro de nuestras líneas de código. Podemos ver aquí las estadísticas. Tenemos un total de validaciones realizadas de 32. No tenemos errores semánticos, ya que esto eliminó, como podemos recordar, elimina los comentarios, las líneas sin código, los espacios, entiende los saltos de línea sin que dejen de ser parte del mismo código hasta que encuentra la sintaxis que nos dice hasta aquí se acabó esta línea de código, continúa con la siguiente. Y los símbolos que se contienen en la tabla son 6. Como podemos observar, no se encontraron errores. Y ya aquí pasa a nuestro código intermedio generado. Esto en 3 direcciones. Como podemos observar, del lado izquierdo puse el número de línea que está trabajando. Y como podemos observar, se eliminaron los comentarios, se eliminaron los espacios y es meramente el código. El código como lo habíamos visto, sus funciones, dónde empiezan, dónde terminan, qué contiene cada una de ellas, y pues el total de instrucciones es de 50. Se aplicó una optimización. Antes pues 50 instrucciones, ahora son 50, ya que este es un código muy básico. Y ya, tenemos nuestro código optimizado. Una vez pasado de este código analizado a nuestro código optimizado, pues ya tenemos el resultado final. Ya aparece bonito, aparece muy fácil de entender para la computadora y pues es como se realiza este tipo de análisis. Esta es la primera de 4 pruebas que se nos solicitaron para esta actividad, así que voy a cambiar este código de aquí para nuestra segunda ejecución. En este caso, nuestro segundo código es día de la semana. Esto nos ayuda a determinar el nombre del día según el número, si es del 1 o al 7. Y pues en esta parte ya tenemos número de día, 1 equivale a lunes, 7 equivale a domingo. Tenemos en este caso un switch que como vimos es algo un poquito más difícil de implementar. Tenemos sus case para cada uno de ellos, un default que es para el día muerto, los resultados. Y pues aquí el int, que es lo que va a ir asignando. En este caso vamos a ejecutar este análisis. Como podemos ver, se hace el discernimiento de todas estas partes. Ya podemos ver, se inicia un switch, se sale del switch, la estructura del switch es válida, pues el análisis completo. Nuestro análisis nos otorga una tabla de símbolos que tenemos el número de día y el nombre del día. En este caso es un tipo int, porque equivale a un número. Un tipo string, que es un tipo de texto. El valor, que equivale a 4. El valor que equivale a número inválido. La variable es el tipo de categoría. El ámbito son globales. La posición en la que se encuentra. En este caso, el total de validaciones realizadas es de 16 validaciones, teniendo 0 errores sintácticos, como podemos ver. Y la tabla de símbolos contiene dos símbolos. En este caso, el código intermedio, como podemos observarlo, aquí se recibe,
se asigna, se realizan las operaciones, final. Contiene un total de 31 instrucciones. Aquí vamos a realizar y vamos a ver cómo se realizó esta optimización. Si bien es un código más simple, al tener switch case tenemos mucho código muerto. Entonces, de tener 31 instrucciones pasamos a tener solamente 7 instrucciones. Estas 25 restantes o las que eliminamos son instrucciones que no nos sirven según el tipo de int o la parte que le añadimos primero, ya que son líneas de código que no se utilizan. Y pues aquí nos queda nuestro código intermedio totalmente optimizado. Como podemos observar, se le asigna un número al día, se le asigna esta parte del discernimiento en cuál switch está y ya, se nos arroja el número de día que es, el case se va al default y el total de instrucciones al final de la optimización fue de 6. Como podemos ver, es otro código que funciona correctamente, una optimización bien hecha. Vamos a pasar a la siguiente parte. Y pues bueno, este es el tercer código que nosotros vamos a analizar. Es una sumatoria del 1 al 10 y este lleva como objetivo sumar los valores del 1 al 10 en un ciclo. Como podemos ver, variable para acumular 0, ya que es en la que vamos a estar añadiendo este número de que va a ir llevando el contador. Tenemos el límite superior. Total, cómo funciona el código, ¿verdad? Tenemos aquí, son dos partes, un booleano que lleva inicialmente un while para esta parte incremental, para la suma. Y tenemos una versión alternativa que funciona con un for, que esto igual. De la misma manera, lleva su parte de análisis matemático para ir sumando esta cantidad de números del 1 al 10. Vamos a realizar el análisis. Y pues primeramente, se discierne el código, se asigna nuestra tabla de símbolos, tenemos los nombres, los tipos de datos, aquí ya entramos en ints, booleanos, el valor, 1, tenemos la categoría, que son variables todas ellas, el ámbito y las posiciones. Las estadísticas totales nos arroja un tipo de validaciones realizadas de 15, 0 errores semánticos y una tabla de símbolos que contiene 6 elementos. Tenemos nuestro código intermedio de 3 direcciones. Estoy igualmente analizando el código completo como nosotros se lo damos y tenemos un total de 27 instrucciones. Se completó la optimización, tenemos un total de 28 antes y después, ya que como lo hemos visto teníamos un caso diferente que era el for, pero de todos modos como no son repeticiones se utilizan todas. Y pues esto sería nuestro código final, ya optimizado y organizado. Y pues funciona correctamente como podemos observarlo. Y aquí entro en nuestra última ejecución. Este último análisis era un poco opcional, pero a mí me pareció muy importante mostrarlo porque pues no hay cosas buenas sin cosas malas, ¿verdad? Este es un problema de manejo de errores. Esto busca demostrar que el compilador detecta y maneja este tipo de errores. Como podemos observar, aquí tenemos estos errores. Una variable no declarada, un tipo de dato incorrecto en la asignación. Esto para demostrar que nuestro compilador o este discernimiento se realiza de manera correcta y se analiza correctamente la sintaxis. Entonces lo vamos a ejecutar. Y pues primeramente aquí, error sintáctico, como podemos ver, se nos muestra la parte donde las asignaciones están mal hechas o donde estos tipos de errores deberían de saltar. Y pues ya, la tabla de símbolos, esto para entenderlo un poco mejor. Y ya aquí podemos ver, total de validaciones realizadas son 14, los errores semánticos que se encontraron fueron 5 y nuestra tabla de símbolos incluyó los 8 que estuvieron correctos. En esta parte, los errores semánticos detectados, pues ya se nos muestra. Error de tipo, no se puede asignar un tipo de string a una variable número de tipo int. Esto se nos muestra en la columna en la que está, nos arroja una descripción de cuál fue el error o cuál fue esta parte que estuvo mal. Un error aritmético, una división por 0 detectada, un error semántico, una variable de suma ya declarada, el tipo de error que es el error de operación aritmética, que es un más,
ya que requiere un operador de números, un string y un int, un error de condición en un if, no puede, que debe de ser booleano, y en este caso se encuentra un int, etcétera. Pues ya en esta parte de la generación del código de 3 direcciones o el código intermedio se nos muestra. Tenemos los errores semánticos. La siguiente parte o el demás código pues se nos muestra aquí lo que es lo que está correcto. Tenemos una optimización. Constantes plegadas es una operación. Optimizaciones, antes eran 15, ahora son 15, ya que deja de lado las líneas malas y pues se queda con las líneas buenas. Aquí podemos ver el código optimizado únicamente con las partes que sí deberían de funcionar porque están correctamente declaradas. Y pues ya se nos muestra total de instrucciones 15. Y pues lo que podemos observar con este tipo de trabajos o con este compilador que nosotros realizamos es que el análisis funciona de manera correcta, que cada una de estas partes está trabajando en conjunto para analizar un código, organizarlo, separarlo y llevar este manejo de errores, lo cual es lo que hacen cada uno de estos compiladores que nosotros utilizamos al momento de trabajar en cualquier tipo de programa o archivo que nosotros programamos. Y pues, ¿qué más nos queda? Como conclusión me gustaría decir que me ayudó esta actividad para comprender cómo es que funciona esta parte de los compiladores, cómo es que se lleva a cabo este análisis. Y pues realmente esto es ya la base de un compilador o de un gestor de código como lo puede ser Visual Studio, IntelliJ, Eclipse, etcétera. Esto ya dirigiéndolo a cada uno de los códigos que nosotros necesitamos utilizar, estos lenguajes. Y pues es una oportunidad muy enriquecedora, y más para esta parte de la conclusión de la carrera, ya que me ayudó pues a poder darme cuenta de cuáles son las partes del código que funcionan, cómo es que se llevan a cabo. Y pues en este caso, como estuve trabajando yo solo en el equipo, fue ahora sí que un golpe de realidad de cómo es que se trabaja en un proyecto más amplio, más largo, y que conlleva esta parte de contener muchas áreas. A mí lo que me ayudó mucho fue esta parte de los comentarios, irme diciendo, separando cada una de estas partes para que funciona, cómo funciona, ya que pues siento que es la parte que más nos interesa al generar este tipo de códigos. Tenerlo bien separado, tenerlo bien comentado, para que cualquier persona que llegue y vea este código no vea puras líneas pegadas inentendibles, sino que vea algo más familiar, algo separado y con instrucciones de cómo funcionan. Y pues siento que es lo que más puedo rescatar de esta actividad. De ahí en más, nada que decir. Les agradezco mucho por ver esta parte del video, si llegaron hasta aquí, y por haberme acompañado en esta parte de la sección completa de la materia de traductores de lenguaje. Espero que haya sido enriquecedor tanto para ustedes como para mí el observar cada una de estas partes de la creación de este compilador, y agradezco más que nada por su atención y por su tiempo. Muchísimas gracias.